Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 8 de octubre, 6 del mes de Tishrei. Llevamos 368 días de guerra y todavía hay 101 rehenes en la Franja de Gaza. Hoy es el día después del aniversario de algo que en realidad todavía está sucediendo. El día después de los actos, los homenajes y al mismo tiempo de sirenas constantes en el norte, centro y sur del país. Este día que comenzamos otra vez con Tzahal permitió dar a conocer que implica que se viene la noticia de un nuevo soldado caído en combate. ¿Y por qué esto de permitió dar a conocer? Porque solo se puede informar sobre la muerte de un soldado una vez que el ejército le comunicó la terrible noticia a la familia. Esta vez se trata de Noam Israel Abdu, de 20 años de edad, caído en la Franja de Gaza. Ayer se comunicó la muerte del soldado israelí de la reserva, Aviv Magen, de 43 años, que murió en combate con Hezbollah en el mismo incidente en el que falleció Itai Azulay, que fue sepultado ayer. Y vamos a ver cómo reflejan los diarios de hoy todo esto que está sucediendo aquí en Israel. Comenzamos por el diario Ma'ariv, que como todos trae hoy una serie de imágenes de los actos realizados ayer, los abrazos, las lágrimas, el recuerdo y el reclamo. Israel se unió en el recuerdo de las víctimas, dice el diario, y el título señala con dolor y esperanza. En los kibutzim de la zona aledaña a la Franja de Gaza, en el lugar donde se realizó el Festival de Música Nova, en el Parque Ayarcón y en los canales de televisión en los que se transmitió el polémico acto oficial, dice textualmente Ma'ariv. En todo el país se llevaron a cabo ayer actos de homenaje al cumplirse un año de la terrible masacre en el sur de Israel. Las lágrimas inundaron el país entero, junto con el reclamo de recuperar, de traer a casa a los 101 rehenes que siguen en la Franja de Gaza. En el acto nacional, el que organizaron las familias de los caídos y de los secuestrados, se volvió a escuchar el reclamo de que haya una comisión investigadora oficial que se investigue cómo fue que nos sucedió algo así, cómo llegamos hasta acá. Y finalmente, Ma'ariv cita al presidente de la nación, Yitzhak Herzog, abro comillas, no estaremos completos hasta que todos regresen. Los demás diarios también tienen en primera plana de hoy imágenes de los actos de ayer y un titular acorde, y Yediot Aharonot, lo estamos viendo, tituló Recordando a todos, Israel Hayom, lo vemos ahora, la tapa habla de un día consagrado. Y mucho se comentó y se sigue hablando sobre los dos actos que hubo ayer, el oficial o estatal del gobierno y este que se dio en llamar acto nacional organizado por las familias. En este segundo acto, estuvieron representados y estuvieron presentes todos los sectores, todas las comunidades, todas las personas del pueblo de Israel. En eso coinciden absolutamente todas las opiniones. Religiosos, laicos, de las ciudades, de los kibutzim, civiles, militares, policías, médicos, paramédicos, Zaka, que son las personas que se tuvieron que ocupar de los cuerpos de las víctimas y que todavía hoy y por mucho tiempo siguen lidiando con el trauma. Los familiares de los rehenes, que ya se sabe que no están con vida, los familiares de los rehenes que no tienen idea de cómo están sus seres queridos, los rehenes que volvieron. Madres, padres, esposas, esposos, hermanos, hermanas y amigos compartieron el inmenso dolor, el reclamo y la esperanza. Fue muy emocionante, doloroso, punzante, diría yo, y al mismo tiempo dio un mensaje de que seguimos adelante,
juntos. Y si bien en las redes sociales he visto comentarios de personas relacionadas con el primer ministro Benjamin Netanyahu, como por ejemplo una usuaria que se hace llamar Ronit Vivista en X, que no criticaba el acto de las familias. Uno puede decir, me gustó, no me gustó, estoy de acuerdo, pienso que no se debió haber hecho así, hay muchas maneras de opinar, sino que se burlaban, se reían de ellos, de las familias, de los caídos y de los secuestrados y de su acto. En cambio, otras personas, como por ejemplo el periodista Moab Bardi, escribió anoche en su cuenta de X, no recuerdo algo como lo que estoy viendo ahora en Park Ayarkon. Es un verdadero acto nacional, no de un campo político determinado, ahí lo vemos, que viene de abajo, del pueblo, se siente muy diferente y especial. El periodista Or Heller también comentó en X sobre lo sensible y doloroso del acto en sus palabras, que al mismo tiempo transmitía esperanza, y agregó: no hay liderazgo, pero hay pueblo. Hay algo muy fuerte que nos une a todos. Hay tradición y canciones de otros tiempos y grandes cantantes que unen todo esto y conforman la banda sonora de Israel. Quien decidió no transmitir este emotivo acto sabía muy bien por qué. Y esto tiene que ver con la crítica que se escucha desde ese momento, o sea, en las últimas horas, al Canal 14, que es un canal que se identifica abiertamente con el primer ministro Benjamin Netanyahu y difunde sus mensajes y los del gobierno. Canal 14 no transmitió en absoluto el acto de ayer de las familias de las víctimas y de los rehenes. Después, todos los canales transmitieron el acto oficial, que fue grabado previamente en la ciudad de Ofakim, dirigido y producido por la ministra de Transporte Miri Regev, y que contó con mensajes grabados del presidente de Israel, Yitzhak Herzog, y del primer ministro Benjamin Netanyahu. Hay quienes dicen que se debió haber hecho un solo acto. Otros opinan que está bien tener un acto completamente desconectado de los políticos, de los partidos, cero política. Ese es precisamente el título que le da hoy a Haaretz al tema. Este tema del acto nacional dice: sin políticos, el acto de las familias dio esperanza. La polémica está allí y, por supuesto, cada uno sacará sus propias conclusiones y formará su opinión. A propósito de Haaretz, este diario abre su edición de hoy destacando los combates en el Líbano y señala que la operación terrestre se amplía. También dice que la cantidad de misiles que fueron lanzados contra Israel durante la jornada de ayer fue realmente enorme, aunque por razones obvias no incluye los de la noche. Anoche fueron lanzados 5 misiles desde el Líbano hacia el centro del país, las áreas de Gush Dan, Asharon y Shomron. Algunos fueron interceptados y los demás cayeron en descampados. No hubo heridos ni víctimas, afortunadamente. Hezbollah disparó ayer unos 200 misiles a lo largo de toda la jornada y, como informábamos ayer, también hubo disparos desde la Franja de Gaza, no solamente desde el Líbano, también desde la Franja de Gaza y desde el Yemen. El diario Yediot Aharonot trae hoy un artículo escrito por Azita, una joven que vive en Teherán, y cuenta que cómo el régimen le miente al pueblo. Todo es escenificado, todo es mentira, dice. Como les dicen que Israel está a punto de ser destruido, que ya falta poco, pero la mayoría de la gente sabe, dice, cuál es la verdad. El régimen piensa que nosotros tenemos miedo de los misiles israelíes, pero la verdad es que ya los estamos esperando. Fin de la cita. Y lo cierto es que no es la primera vez que escucho que el pueblo en Irán espera que alguien de afuera haga lo que ellos hasta ahora no lograron, que es desestabilizar y derrocar al régimen. Ellos no pudieron, fueron brutalmente reprimidos.
una y otra vez cada vez que salen a las calles a reclamar lo que sienten, lo que piensan que les corresponde, y entonces ponen sus esperanzas ya sea en Estados Unidos o en Israel o en quien sea. Y especialmente impactante me pareció una columna que escribe hoy en Yediot Aharonot también, Ben-Dror Yemini, también relacionada con este tema. ¿Qué hará Israel? Sobre todo, ¿qué hará Israel o qué debe hacer Israel a modo de respuesta después del ataque con 200 misiles balísticos que provenían de Irán y que experimentamos la semana pasada? En esta nota plantea que el mundo libre, escrito esto entre comillas, sencillamente enloqueció. Después de este año terrible, después de que Irán atacara a Israel desde la Franja de Gaza, desde Siria, el Líbano, Yemen, Irak y desde el propio territorio iraní, los líderes de los países que supuestamente deben dirigir el mundo libre, que deberían oponerse al eje del mal que encabeza Irán, imponen o quieren imponer un embargo de armas a Israel. El mundo libre enloqueció, continúa Ben-Dror Yemini, y está tomado como rehén de la industria de las mentiras que dice que el eje del mal de Irán, ese que siembra el terrorismo y el desastre, la destrucción, es considerado como el que tiene razón e Israel es el problema. ¿Y qué hay que hacer, según este autor? Ahora es el turno de Israel de enloquecer, ya no más. Ningún ataque contra Hamás y Hezbollah será suficiente. Hay que apuntar a Irán, no solo por el bien de Israel, sino por el mundo libre. Si Irán sale inmune de todo esto y sigue impune, no solo Israel pagará el precio, decenas de millones de personas en Medio Oriente y en ese mundo libre. Ese mundo libre al que le preocupa más el precio del petróleo que las amenazas de exterminio contra Israel. Ben-Dror Yemini sostiene que Israel debe destruir las instalaciones nucleares de Irán, porque no se puede permitir que ese régimen desquiciado tenga armas de destrucción masiva. También dice que Israel debe atacar las instalaciones de Irán, nucleares de Irán, incluso si no cuenta con el apoyo y la ayuda de Estados Unidos. Y en este punto hay quienes, algunos expertos inclusive, sostienen que es imposible en la práctica, que por la forma en la que están, la forma y los lugares en los que Irán escondió sus instalaciones nucleares y el tipo de armas que se necesitan para atacarlas, es imposible, dicen, que Israel pueda hacerlo sin Estados Unidos. Continúa Ben-Dror Yemini. En las manifestaciones a favor del régimen de Irán se ven carteles con la frase «por todos los medios necesarios» para justificar la masacre de Hamás del 7 de octubre. O sea, contra Israel son válidos todos los medios. Ahora es Israel quien debe usar todos los medios necesarios, dice Ben-Dror Yemini. ¿El precio del petróleo subirá? Pues que suba. Nuestras vidas son más importantes. Y aquí vemos la tapa del diario norteamericano The New York Times, que se ocupa hoy de este tema, del que se habla desde hace varios días, por supuesto. ¿Cuál será la respuesta de Israel al ataque de Irán? El New York Times cita hoy a funcionarios israelíes de alto rango, en funciones y retirados, que estiman que la primera reacción israelí, así dice el diario, se centrará en bases militares y quizás también infraestructura de inteligencia del régimen o sistemas de defensa, pero no las instalaciones nucleares. Y una fuente que conoce muy bien Irán nos dijo que en realidad lo que el régimen más teme es un ataque a las instalaciones petroleras, porque eso podría desestabilizar la economía y afectar directamente la posibilidad de supervivencia del régimen de los ayatolás. En las últimas horas, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió a Israel que no ataque Irán y amenazó con que
cualquier ataque a la infraestructura iraní será respondido con acciones de represalia. Según él, hay una asociación de todos los frentes de resistencia contra Israel. Si intenta atacar a Irán, la reacción será más severa. Y el mensaje entre líneas parece ser que todos los componentes del eje que encabeza Irán reaccionarían al mismo tiempo si Israel lleva a cabo un ataque de esa naturaleza. El jefe de la CIA en Estados Unidos, William Burns, declaró en las últimas horas que Israel evalúa con mucha precaución cómo reaccionar al ataque de Irán. Todos somos conscientes de cuáles pueden ser las consecuencias para el mercado energético y la economía del mundo. Y en este punto vuelvo a lo que decía Ben-Dror Yamini en Yediot Aharonot. Yo quiero estar viva para ver cómo sigue la economía del mundo y la energía y el petróleo. Prefiero estar con vida. Vuelvo a William Burns, que dijo también que a pesar de que todo parece indicar que Israel e Irán no están buscando esa guerra total, confrontación total, el mayor peligro son las estimaciones erróneas de las partes, o sea, el error de cálculo, algo que por supuesto siempre es cierto, sobre todo en Medio Oriente. Y esta madrugada la cadena CNN informó que Estados Unidos ya no está tratando de presionar a Israel para que no actúe en contra de Irán o para que llegue a un cese de fuego con el Líbano, sino tratando de ver cómo va a ser esa acción, intentando, por supuesto, sobre todo, que la actual operación militar en el Líbano no se extienda. Según CNN, en la administración Biden hay preocupación por lo que Israel prometió que sería una operación militar limitada en el sur del Líbano y que pronto podría convertirse en un conflicto amplio y prolongado. Una fuente de la administración estadounidense expresó su esperanza de que el Líbano ahora pueda frenar a la organización terrorista Hezbollah, pero se trata de un país disfuncional, dijo, por decirlo de manera diplomática. La esperanza es lo último que se pierde, dicen, pero el Líbano es más que un país disfuncional, es un país que otra vez durante años no tiene presidente, una situación en la que ya estuvo varias veces y durante periodos muy prolongados, que tiene una situación económica trágica, severa, está inundado de corrupción, no tiene presidente y el primer ministro dice abiertamente que no quiere el cargo, que no quiere estar ahí y que se quiere ir del palacio de gobierno y quizás también del Líbano. Desgobierno, corrupción, decía, y Hezbollah que, para colmo, arrastró al país a esta guerra y traba todas las posibilidades de progreso, y eso siempre amparado por el trauma colectivo de los libaneses, que es ese miedo que tienen a una nueva guerra civil. Hasta aquí nuestro reporte de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.